Estás escuchando Crímenes y delitos casi olvidados, de Cuadernos de Divulgación Jurídica. En este primer capítulo rescatamos del olvido la millonaria estafa piramidal protagonizada por doña Baldomera Larra Huétorez, apodada como la madre de los pobres por el pueblo de Madrid de 1876. Doña Baldomera transitó, en pocos meses, de la necesidad a la abundancia a costa de la promesa de altas rentabilidades por los préstamos que recibía, unas veces de simples incautos y otras de codiciosos amigos del riesgo y el juego. Con el tiempo, la Patillas, que también se la conocía así por su afición a cubrir sus orejas con tirabuzones, se ganó el título de precursora de estafadores posteriores de renombre internacional, como fueron el italiano Carlo Ponzi, la portuguesa Doña Branca o el inversionista bursátil norteamericano Bernard Madoff. En 1876, Madrid era un poblachón de menos de 400.000 habitantes, que apenas podía mantener ya el título de capital imperial. El año en que sucedió la estafa de doña Baldomera, la ciudad inauguró, después de intensas turbulencias, el período político conocido como la Restauración Borbónica, que se alargaría durante 4 décadas, repletas de graves transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, urbanísticas. Poco a poco, desde mediados del siglo, se abrían camino en la capital financiera de España, de la mano de la incipiente revolución industrial y sin apenas controles estatales, el liberalismo económico y otra mentalidad en el planteamiento de negocios por parte de una nueva burguesía urbana, centrada en la industria y la especulación. Los negocios especulativos se vieron favorecidos por leyes permisivas, como la que, en 1856, suprimió los impuestos sobre los intereses del capital, circunstancia que animó sobremanera el mercado de los préstamos. Doña Baldomera Larra era hija del afamado escritor, periodista y político Mariano José de Larra y hermana del también escritor y libretista de zarzuelas Luis Mariano y de Adela, renombrada en los cenáculos madrileños como amante del rey Amadeo de Saboya. Poco se sabe de la infancia y primera juventud de doña Baldomera. Su educación corrió a cargo, casi en exclusiva, de su madre, que, en estado de necesidad y animada por la fama de su fallecido marido, llegó a pedir ayuda a la reina Isabel antes del advenimiento de la Primera República Española. Doña Baldomera casó con Carlos de Montemayor, médico de la Casa Real. Cuando Amadeo de Saboya abandonó España, su marido, de ideas afrancesadas, se exilió en Cuba. Nuestra protagonista, madre de 6 hijos pequeñuelos, según referiría su abogado defensor, Juan Caldeiro, durante el primer proceso al que fue sometida, se quedó en Madrid, desamparada, sin medios económicos, y recurrió a los préstamos. El primero lo concertó con una vecina a la que pidió 1 onza de oro a devolver duplicada en 1 mes. Y cumplió. La vecina, entre encantada y asombrada, difundió el milagro. Doña Baldomera repitió la operación con otros prestamistas, a los que pagó intereses muy altos, de hasta el 30 y el 40%. Y la voz se corrió por todo Madrid. Muy pronto llegaron más vecinos y extraños con la propuesta de nuevos préstamos. Doña Baldomera vio claro el negocio y creó la Caja de Imposiciones, con oficina primero en la entonces llamada Calle de la Greda y después en la Plaza de la Cebada y la Plaza de la Paja. Para levantar su empresa, contó con la ayuda de Saturnino Isiegas, que ejerció como administrador, un joven empleado del Teatro de la Zarzuela, de nombre Nicanor, y 3 empleados del Ministerio de Gobernación. En apenas 3 meses, la Patillas recaudó hasta 20 millones de reales de manos de unos 5.000 impositores que solían formar largas colas a las puertas de su establecimiento. Pero claro, los préstamos que recibía doña Baldomera no se invertían en nada productivo, ni en la industria, ni en explotaciones agropecuarias, ni en arte.
En nada. El negocio se basaba en una estafa piramidal, al modo en que, ya en el siglo XX, recibió el nombre de esquema Ponzi, por el estafador italiano del mismo apellido. El mecanismo de la trampa era el siguiente. A los prestamistas A y B se les pagaban intereses y el capital principal con el dinero que aportaban C y D, que a su vez recibían sus rentas de E y F. Así hasta que los nuevos ingresos eran insuficientes para satisfacer las deudas. Doña Baldomera, consciente de la quiebra inminente y de sus repercusiones, decidió fugarse como forma de eludir responsabilidades. El plan, que pergeñó en su lujoso piso de la calle del Sordo, se precipitó la tarde del día 3 de diciembre de 1876. La dueña de la caja de imposiciones acudió al Teatro de la Zarzuela, ordenó al cochero que la esperara y se incorporó a su palco privado. Antes de que terminara la función, doña Baldomera abandonó el teatro y abordó un coche de alquiler que la trasladó a la estación de tren de Príncipe Pío. Desde allí viajó a Francia. A la mañana del día siguiente, un modesto comerciante de carbón se presentó en la oficina de la Caja de Imposiciones para reclamar los intereses que le correspondía cobrar en esa fecha. Los empleados, que no encontraron fondos para el pago, despacharon al carbonero y a los clientes que se acercaron después sin más explicaciones porque, seguro, las desconocían. La voz de alarma corrió por todo Madrid. La indignación de los clientes se contagió al público en general. Se produjeron escenas dramáticas. La prensa, que seguía el asunto desde el nacimiento de la Caja de Imposiciones, señaló a las víctimas como insensatos. En este clima, la tarde del 4 de diciembre se reunió en la transitada calle de La Paja una multitud que estalló en escandalosa manifestación. Alertados, el delegado de Orden Público y el juez de instrucción del distrito de La Latina, con el resguardo de un buen número de policías, se personaron en la revuelta. Nacía el caso de la estafa de la Caja de Imposiciones. El juez del distrito de La Latina inició el procedimiento judicial en primera instancia. Como primeras medidas, dictó auto de busca y captura de doña Baldomera y ordenó el registro de las oficinas de la Caja de Imposiciones y la vivienda de la banquera, y la consiguiente incautación de libros de contabilidad, muebles y efectos que pudieran constituir pruebas. Los agentes judiciales apenas hallaron 179 reales en las oficinas y otros 5.000 en la casa. Nada de libros ni de documentos inculpatorios. El hombre de confianza y administrador de doña Baldomera, Saturnino Isiegas, que no había comparecido ante el juez, fue detenido en Valencia y puesto a disposición del juzgado de La Latina. En su declaración afirmó desconocer tanto el paradero como los negocios oscuros de su jefa. Doña Baldomera también fue localizada y detenida en el barrio parisino de Hauteville, donde vivía bajo identidad falsa. Después de un tiempo en una de las cárceles de la capital francesa, fue extraditada y sometida, junto a su administrador, a un proceso penal por alzamiento de bienes. El juicio, en todas sus fases, fue de gran interés tanto para el público en general como para la prensa. En primera instancia, el fiscal solicitó que se condenara a doña Baldomera a la pena de 9 años y 10 meses de prisión mayor y a reintegrar a los acreedores los capitales defraudados. Y para Saturnino Isiegas, como cómplice del delito, 3 años de prisión. Juan Caldeiro, abogado defensor de doña Baldomera, solicitó su absolución por falta del cuerpo del delito y de materia criminal. En síntesis, Caldeiro defendía la idea de que doña Baldomera no robó o defraudó dinero,
sino que participó en un juego inmoral en el que los impositores eran conscientes de los riesgos que corrían en la búsqueda de grandes y rápidas ganancias. Si se castiga el acto inmoral, todos hemos pecado, y que la justicia se distribuya, y que la pena toque a todos, al prestamista y al tomador, y si esto no se hace, puesto que no se puede, que todos sean exentos de pena, concluía Caldeiro. El Tribunal de la Latina condenó a doña Baldomera a la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor, así como al reintegro de todos los créditos existentes contra ella, a la suspensión de todo cargo durante la condena y a 2/3 partes de las costas del juicio. Y Siegas resultó absuelto. La sentencia fue recurrida ante la Sala de lo Criminal de la Audiencia de Madrid, que confirmó la condena de doña Baldomera en los mismos términos y revocó la absolución de Saturnino y Siegas. Ahora debería cumplir 6 meses y 1 día de prisión y pagar la 1/3 parte de las costas. A su vez, la sentencia de la audiencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, pero solo por Saturnino y Siegas. Doña Baldomera desistió. Ya ante el Tribunal Supremo, el abogado defensor de Saturnino y Siegas, Felipe Aguilera, sostuvo que los hechos ejecutados por doña Baldomera, que sustentaban la condena de su defendido, no constituían delito porque ella carecía de capacidad legal para contratar y obligarse, dado que era mujer casada, y actuó sin permiso de su marido. Y si doña Baldomera no había cometido delito alguno, su defendido, Saturnino y Siegas, no pudo ser condenado como cómplice de un delito que no se cometió. La sentencia del Tribunal Supremo dio la razón al abogado de Isiegas. En uno de sus considerandos se afirmaba: al abrir doña Baldomera Larra, sin autorización de su marido, la caja de imposición, ofreciendo a los imponentes ganancias tan pingües, es visto que semejantes actos no pudieron constituir obligaciones legítimas. La sentencia del Supremo anulaba las condenas de la Audiencia y el Juzgado de la Latina. Doña Baldomera no cometió delito porque no tenía autorización de su marido para contratar préstamos. Si acaso, la madre de los pobres incurrió en falta de moralidad. El proceso, que se había alargado durante 5 años, llegaba a su fin. El diario La Discusión, en su edición del 4 de febrero de 1881, decía: «La sentencia se presta a muchos comentarios y merece estudio detenido, pero el hecho es que doña Baldomera será puesta inmediatamente en libertad y sus acreedores seguirán lamentando haberse dejado llevar de la idea de un lucro exagerado». Casi siglo y medio después, el caso de la caja de imposiciones resalta por numerosas consideraciones, pero en especial por 2. Primera, las estafas piramidales que tantos ríos de tinta han hecho correr en todo el mundo en los siglos XX y XXI tienen su origen en el XIX, y no en una capital financiera global, sino en la capitaldisminuida Madrid de 1876. Y, segunda, la posición jurídica de la mujer decimonónica occidental, que necesitaba del permiso marital hasta para delinquir, era debilísima. Hasta aquí la estafa millonaria de doña Baldomera. La próxima semana relataremos otro episodio de Crímenes y Delitos Casi Olvidados, de Cuadernos de Divulgación Jurídica. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y buena suerte.